Muy buenas noches con todos los presentes. Es muy grato darle la bienvenida a esta conferencia, la 40ª, que organiza el Patronato de la Universidad de Ingeniería. En esta oportunidad con un tema súper importante: geopolítica y desarrollo, el nodo Puerto de Chancay, recientemente inaugurado, y este puerto va a ser un punto estratégico de conexión dentro de la red logística y de transporte marítimo, terrestre o multimodal. Con el puerto de Chancay se van a conectar rutas marítimas internacionales con las redes terrestres del Perú. La ubicación estratégica que tenemos busca integrarlo como un punto de enlace importante entre Asia y Sudamérica, y estamos seguros que será un hub logístico, industrial y comercial el más relevante de la región. Va a funcionar, por supuesto, como un punto de distribución para bienes que llegan o se exportan. Se van a optimizar los tiempos y los costos de transporte hacia destinos finales en la región o el mundo, ¿no? En este caso también va a incluir corredores logísticos terrestres hacia Lima y otras regiones. Entonces, vamos a aprovechar la presentación a cargo del general José Luis Beas sobre un tema, como ya les he dicho, sumamente importante. Siguiendo con nuestro programa, Armando, por favor, el video del patronato. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, la construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado, la entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad
convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. A continuación tenemos la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. 40 sesiones hemos realizado de estas reuniones que unen a los profesionales egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería con los estudiantes, con los profesores de la UNI, con el personal administrativo, contribuyendo así a que mantengamos esa unidad, ese nexo entre el mundo real y el mundo de la Universidad Nacional de Ingeniería, universidad tan prestigiosa que ha educado a tantas generaciones. Esta noche tenemos al doctor José Luis Beas Aranda, quien es director general del CAEN. Es una institución tutelar, diría yo, que une mucho a los civiles con los militares, pero como él mismo nos lo decía, ahora cada vez hay más civiles porque tiene pues una excelencia académica muy importante. Y el título es muy sugestivo y muy actual, la geopolítica y el desarrollo para discutir el tema del puerto de Chancay. No, es evidente que muchos de nosotros hemos escuchado cómo los Estados Unidos se preocupan porque la China esté también entrando al mercado peruano. Y por lo tanto, eso es geopolítica y eso es pues muy importante. Creo que debemos darnos cuenta que el puerto de Chancay va a generar un antes y un después en nuestro país. Yo quiero agradecerle al doctor José Luis Beas por darnos esta charla y estoy seguro que va a ser de gran interés. Muchísimas gracias. Gracias, Roque. Permítame presentar al doctor José Luis Beas Aranda, general del Ejército también. Él es director general del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Es doctor en Administración, maestría en Ciencias Militares, maestría en Administración y maestría en Planeamiento Estratégico y Toma de Decisiones. Ha realizado especializaciones en el área de desarrollo nacional y empresa, investigación científica, docencia universitaria y educación virtual, además de cursos de posgrado en el país y en el extranjero. Su experiencia profesional es variada en cuanto a la gestión del potencial humano, emprendimiento, geopolítica y proyección del Perú en el ámbito internacional, gestión de organizaciones privadas como de entidades del Estado, conjuntamente con la pedagogía universitaria. Adelante, general. Muchas gracias. Permíteme compartir pantalla para poder... Bueno,
En realidad quería iniciar esta exposición y qué gusto de haber escuchado las primeras palabras del ingeniero Roque Benavides para poder conversar sobre un tema tan importante como es la geopolítica, pero vinculado al tema del desarrollo. Hace unos momentos ustedes quisieran que signifiquen, y el día de hoy quisiera pedirle a Dios, poder llevar el mensaje del Centro de Altos Estudios Nacionales y más aún que en realidad con el comentario que tenía del ingeniero, que es muy difícil entender de que somos una sola sociedad. No deben de existir diferencias entre civiles y militares. Ese era un concepto que lo acuñó Platón y esto viene desde 350 años antes de Cristo en su libro La República. El día de hoy me siento feliz porque vamos a mostrar una idea y un proyecto que hemos venido desarrollando a lo largo de este año en el CAEN y más aún a raíz del puerto de Chancay. Y le hemos denominado el nodo porque es el lugar donde confluyen y se mezclan desde el punto de vista geopolítico. Es un lugar para intercambiar caminos, posiciones y va a ser el puerto de salida para distintos lugares que pertenecen al mundo y particularmente de Chancay a Chancay. Yo quería empezar esta exposición refiriéndome inicialmente a un mensaje. Justo estaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, el año 92, me acuerdo, y leí un libro, estaba leyendo un libro y vi un artículo que me llamó mucho la atención de este señor que ustedes ven, Gary Becker. Él fue el que ganó el Premio Nobel de Economía en 1992. Me sentí y vi que el 80% de la riqueza de una nación está constituida por el capital humano. Esa fue la tesis que él planteó realmente con respecto a cómo se podía desarrollar un país. Pero el aspecto más certero es de que a él le preguntan, realmente un periodista, un peruano, le hace una pregunta y le dice qué opinaba del Perú. Y él manifestó y con mucha satisfacción y se me quedó grabado hace más de 32 años, se me quedó grabado cuando él dijo, si el mundo desapareciera, uno de los países, el país que debería de quedar es el Perú, porque tiene el mar más rico del mundo, tiene costa, tiene sierra y tiene selva, y tiene la matriz de los recursos del mundo. Esto me quedó grabado y dije, el Perú es un país que se encuentra bendecido por Dios. Yo quisiera, y me puse a revisar desde cuándo tenemos riqueza el Perú, y de donde más nos acordamos es el inicio, cuando vinieron, cuando los españoles, el rescate, y teníamos mucho oro, mucha plata, y hasta ahora todavía mantenemos esa riqueza. Han pasado los años, ha venido la época del salitre, del guano, y también igual la época del caucho, y bueno, y siempre hemos tenido la oportunidad de tener momentos trascendentales en el país. Uno es del algodón, de la caña de azúcar, de la harina de pescado por los años 70, y más aún también tenemos el tema de la producción, que bien lo conocen ustedes. Escuché clases del ingeniero Roque Benavides que me quedé sorprendido del potencial que tenía el Perú en minería y solamente ahí no llegábamos ni al 10% de haber sido explotado. Y eso es por una razón, por las personas, supongo, y eso estoy seguro. Y el día de hoy volvemos a ser bendecidos y volvemos a ser bendecidos con el megapuerto de Chancay. ¿Y por qué digo? Porque este momento es trascendental. Yo me ponía a pensar qué momento era tan importante, supongo que será cuando Colón vino y descubrió América. El día de hoy el megapuerto de Chancay se convierte como una oportunidad para nuestro país y que en realidad es el mejor momento y nos da la otra oportunidad, una vez más Dios, para que Perú salga adelante y vaya hacia el desarrollo. Pero, sin embargo, quería conversar con respecto a este tema y efectivamente muchos países utilizan distintos modelos para poder desarrollarse. Algunos continúan con el modelo extractivo, que desde hace mucho tiempo el modelo extractivo se constituía como una manera de riqueza de un país. Y posteriormente hubo una época que realmente, y esto se constituye, sacan los recursos, no los procesan, y eso es particularmente los países que no tienen riqueza. Solamente son los países que en realidad que viven de eso y es una mala práctica. Con el pasar de los años, los países que se desarrollan utilizan un modelo de desarrollo industrial, pero los que surgen y los que triunfan y los que tienen más riqueza en el mundo son aquellos que utilizan servicios. Y que son casos típicos, como el caso, por ejemplo, de Microsoft, que es lo que vende conocimiento,
por ejemplo, Amazon es un modelo de negocio y efectivamente nosotros podemos encontrar de que el puerto de Chancay es un servicio que va a brindarse hacia el mundo y no es una oportunidad solamente para Perú, es una oportunidad para los distintos países de la región. Bueno, entonces, el día de hoy justo estamos conversando sobre este tema y las riquezas que se nos presenta el día de hoy a través del puerto de Chancay. El puerto de Chancay se constituye en los puertos de Sudamérica como uno de los puertos que en realidad, y quizás el más competitivo por la ventaja que se encuentra en posición central. Y nosotros podemos apreciar a lo largo del continente americano distintos puertos, pero el único que le da la talla realmente al puerto de Chancay es el puerto de Long Beach. Ninguno de los puertos que se encuentran en el lado occidental del continente americano tiene que dar mucho para competir con Chancay. Entonces, ¿y esto a qué se debe? Porque al ser bendecidos por Dios, la profundidad realmente que tiene el puerto de Chancay lo hace tan competitivo como el puerto de Long Beach, y efectivamente tenemos mucho potencial, y el puerto de Corillo también es otra de las alternativas que vamos a conversar, porque en realidad va a darle ese equilibrio estratégico que necesita el Perú para no focalizarse solamente en un escenario. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que sucede que acá, ¿cómo vinculamos realmente esta oportunidad, esta posición central, a vincularlo con el tema de la geopolítica? Y es necesario definir qué es geopolítica. Entonces, cuando hablamos de geopolítica, hablamos de realmente de tierra, que corresponde a geo y política al poder, y de repente la influencia geográfica, establecer el poder a través de la realidad geográfica y algunas otras variables que justo quería mencionarlas. La geopolítica articula 4 variables, y este es un tema importantísimo, más aún cuando el espacio geográfico, cuando una puede ser el espacio geográfico. Me ponía a pensar, una variable importante es, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, allá en el Golfo Pérsico. Acá en el estrecho de Hormuz nosotros podemos apreciar de que en realidad el dominio de ese espacio geográfico, el que controla el paso de la quinta parte de la población, de la quinta parte del combustible que circula por el mundo, en realidad le da un espacio a aquel que lo controla. ¿Y qué sucedería? Me podían preguntar, y si se bloquea un momento desde el punto de vista de ese espacio en el territorio, de tal manera, ¿qué sucedería para que si se bloquea? Y esto le daría mucha ventaja a los países que lo podrían controlar. Otro aspecto está relacionado a la economía. Una economía sólida, una economía, en realidad mucha riqueza, también nos da un tipo de poder. Y efectivamente también en el tema de la población. Y acá quería conversar en una de las clases, porque tuve la oportunidad de estar en China y leía también un libro de Tony Blair que se llamaba La Tercera Vía, y que contaba una anécdota de cómo la población era una variable también para negociar. Y decía que, por ejemplo, cuando Pepsi quiso entrar a Europa, vio que para entrar a Europa tenía que hacer campañas en distintos idiomas y con distintos actores para poder hacer una campaña de marketing. Y se dio cuenta y dijo, bueno, acá no me sale, tengo que hacer campañas en alemán, en francés, en castellano, tengo que hacer en inglés, y el mercado no es de tal tamaño como para poder invertir. ¿Y qué resulta? Que se fue a China, porque China tenía ya la apertura de fronteras, y China le dice, bueno, está bien, puedes entrar, pero de tus utilidades netas, el 60% se queda para la casa y el 40% para usted, le dijo a los de Pepsi. Y Pepsi dijo, no, ¿cómo va a ser posible? Dice, bueno, en este momento tú tendrías que decidir. Mira, analiza el tamaño del mercado y lo que significa vender una Coca-Cola a la tercera parte de la población del mundo en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Pepsi aceptó y vino con su know-how, con su experiencia, con su capital, e invirtió dentro de China. Y cuando le dice, bueno, nos vamos a ubicar en Beijing, dijo, no, un momento, usted se ubica donde nosotros queremos, porque ese va a ser un clúster de desarrollo y es ahí donde se va a desarrollar China. Entonces, ese es un modelo como la población y la cantidad de gente también se da como una ventaja realmente competitiva para poder encontrar beneficios para un país y para poder valorar un país. Y el otro tema es la estabilidad de un país. Este es un tema que estamos fallando, en la estabilidad, el gobierno, el respeto de los convenios firmados, el respeto a la inversión privada, es otro de los aspectos que también tenemos que tener realmente en cuenta. El mundo
hasta antes del año 2000, se concibió como realmente, como un mundo que era realmente eurocéntrico. ¿Y qué decimos eurocéntrico? El comercio se centraba en toda la parte que estoy señalando en estos momentos con el puntero. Efectivamente, esta era la parte comercial. Y al pasar los años nos dimos cuenta, después del 2000, que todo el centro de comercio a partir del año 2000, como ustedes ven, se encuentra entre Asia y Pacífico. Acá se encuentran las economías más ricas, se encuentra realmente el potencial del mercado internacional, la mayor cantidad de población del mundo, y más aún, y se decía que estamos bendecidos porque el Perú se encuentra en el centro de Sudamérica. Y esto nos debe hacer llenar una vez más de felicidad porque Dios no nos sigue abandonando. Yo quería mostrar esta diapositiva. Esta diapositiva me la mostró un doctor Jaime Castro Contreras, un especialista, fue nuestro profesor en el CAEN, y nos decía lo siguiente, que debíamos mirar al Perú desde el centro y de ese centro que iba a tener hegemonía. Él nos enseñaba, nos decía de que efectivamente el mar era una de las fuentes por la cual se habían desarrollado las distintas culturas. Por ejemplo, los fenicios, los atenienses, encontraron en el mar una oportunidad realmente para poder llevar su desarrollo. Asimismo, por ejemplo, ciudades como Génova, Venecia, también se desarrollaron a través de estos puertos. Y con el pasar de los años, vimos en la Edad Media, España y Portugal fueron las marinas más resaltantes y les permitió conquistar distintos terrenos del mundo. Y por último también Inglaterra tuvo mucha geonomía a través de la marina. Y es importante entender que un modelo de desarrollo realmente del país se debe desarrollar desde el punto de vista marítimo. Y qué bien que nosotros tengamos la oportunidad, más aún cuando somos un nodo que va a contribuir al desarrollo de la región. Y eso es lo que se convertía, ese dominio del mar se le dice talasocracia. Y efectivamente, ¿qué hay detrás del puerto? Es el Harlan, y también eso tiene que ser desarrollado. Y al ser desarrollado, pues no solamente va a influenciar ahí, sino sobre el continente, y esa es la talasocracia. Y si queremos desarrollarlo, debemos ver esto como una oportunidad más, lo que es el puerto de Chancay. Yo creo que muchas conferencias se han realizado sobre la oportunidad del puerto de Chancay. Y conversaba también el día de ayer, justo con funcionarios chinos, y me decían que ellos cuando habían pensado en el puerto de Chancay, decían que no habían pensado solamente en un puerto más. Ellos habían pensado en unir la ruta de la Franja y la Seda con el camino Inca. Y es eso en realidad lo que nos hace muy exitosos y muy beneficiosos porque va a contribuir a una visión integradora. Pero acá no debemos ser egoístas porque este puerto no simplemente es para el Perú, es un puerto un puerto del desarrollo, sudamericano. Y más aún cuando este hub se va a convertir en un hub regional para Sudamérica, para que puedan sacar todos sus productos, porque solos no podríamos abastecer la cantidad de recursos que vengan en buques desde Asia, porque para poder llenarlo necesitamos la colaboración de distintos países como son Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Perú, los productos que vienen de Chile, efectivamente Argentina, Paraguay, y todos ellos podemos sumar esfuerzos para poder sacar adelante, más aún cuando recibirá los buques más grandes y movilizará cerca de 1.5 millones de productos realmente. Entonces, nosotros queríamos analizar realmente que más aún tenemos más facilidades porque tenemos más de 22 acuerdos comerciales el día de hoy, tenemos convenios con 56 países y nuestro intercambio comercial es de cerca de 108 mil millones. Tenemos efectivamente acceso a nosotros al 83% del PBI mundial desde aquí y más aún al 43% de la población que está orientado hacia Asia. Y ese es el futuro, esa es la oportunidad y eso es lo que nos ha dado Dios una vez más. Estos son algunos de los acuerdos comerciales que tenemos firmados. Entonces, y podemos apreciar que son oportunidades y que nos vuelven a dar, y estos del 2025 vamos a tener otros acuerdos más porque conversamos más como socios. Y efectivamente, esto es una enseñanza realmente de la empresa privada que ha podido permitir que se pueda materializar este puerto, que en realidad le ha dado una serie de ventajas para que no solamente el Perú se desarrolle, sino se desarrolle
Sudamérica en su conjunto. Acá podemos ver que esta posición, este puerto va a tener influencia realmente sobre Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay. Por el norte podemos ver de que acá tenemos que tener más bien, hay una deficiencia en infraestructura. Leía de que tenemos una deficiencia de 145.000 millones de dólares en diferencia de infraestructura. Acá tiene que trabajarse mucho el tema de interconexión. Debemos de hacer de que nuestros ríos, debemos hacer dragar nuestros ríos para que sean en realidad de transporte de embarcaciones, grandes embarcaciones, para poder comunicar y poder integrarnos y poder llegar los productos de todas las zonas para estos lugares. Y efectivamente también lo mismo sucede con el lado del sur, porque por el norte vamos a recibir carga, como vamos a ver, y esta es la manera que se debe llevar por cabotaje, porque la mejor manera de poder llegar hacia el puerto de Chancay es a través de cabotaje con el norte, y no solamente con productos peruanos y productos brasileños, que es uno de los más beneficiados, sino por productos con otros países, porque el puerto de Chancay ya está demostrando que sus bajos costos, el día de ayer salieron publicados los costos, que en realidad pueden llegar a un promedio de 10% con respecto al puerto del Callao, y en algunos otros aspectos hasta el 36%. Entonces es una oportunidad más, pero aquí viene la parte que quería hablar del factor humano. Podemos tener todos los recursos, pero si no tenemos las personas idóneas, las personas preparadas, las personas dinámicas para poder hacer este cambio y materializar lo que nos vuelve a regalar Dios, definitivamente es un tema que tenemos que poner nosotros muy bien realmente en realidad y poner en valor realmente la oportunidad que nos ha vuelto a dar Dios. En el sur también sucede lo mismo. En el sur podemos nosotros apreciar que en realidad podemos ver en realidad de que tenemos, recién se le va a dar el verdadero uso a la IRSA Sur, a la carretera IRSA Sur, pero sin embargo realmente no son las únicas alternativas. Si bien es cierto, se va a conducir muchos vehículos hasta Matarani y de ahí hacia el puerto de Chancay, en buques nodriza, que es realmente la oportunidad, pero sin embargo la gran cantidad que tiene Brasil y los países van a quedar insuficientes y no son realmente competitivos simplemente carreteras. Lo que necesitamos son sistemas multimodales que integren realmente ferrocarril, lo que integren la parte de la parte fluvial, la parte realmente aérea, y todos en su conjunto sumen para acumular esta carga realmente. Entonces, si queremos realmente ser competitivos, debemos desarrollar la parte de infraestructura y tomar por un ferrocarril, porque el grano es tal la cantidad que no solo va a quedar insuficiente realmente el grano, por ejemplo, de Brasil, transportarlo en camiones, porque tendría que transportarse realmente en un tren, o los trenes, que en realidad son una manera más rápida y más económica desde el punto de vista y bueno, y ese es uno de los aspectos que son tan importantes que debemos nosotros de cuidar. Es una oportunidad, es en realidad una oportunidad, pero acá tendríamos que tener una propuesta de modelo de desarrollo que va amarrado con la seguridad, porque nosotros entendemos y conversando de que el desarrollo no se puede dar el desarrollo sin seguridad. Nadie invierte en un país donde realmente no existe seguridad suficiente, y es eso lo que realmente apuntamos. Este modelo de desarrollo tiene que apuntar realmente a la constitución de un clúster realmente que una Chancay, Callao, el aeropuerto internacional y una zona donde se reúna realmente todo lo referido al comercio exterior, que intervenga la educación, que intervengan todos los sectores y que todos confluyan para poder sacar adelante en realidad este clúster. Efectivamente, con espacios disponibles, más aún cuando Chancay tiene 1000 hectáreas disponibles para poder tener como almacenes y distribución y producción. Asimismo, obliga al Estado que el Estado tenga accesos a servicios públicos de calidad, de tal manera que puedan las empresas tener facilidades para poder estar allá. Más aún, quizás de repente invertir en lo que es energía eólica, energía solar, de tal manera que sea atractivo a las empresas llegar a ese lugar y por reducción de costos, por la energía que ellos van a economizar, sean más competitivos y sea atractivo realmente que lleguen a Chancay o cerca a Chancay para que puedan instalarse.
y más aún la conectividad de los medios de transporte y estos sistemas multimodales que justo hemos venido conversando. Y aquí viene la propuesta más importante, que justo le escuchaba de un profesor justo del CAEN y past president de la Sociedad Nacional de Industria, que está referida a las zonas económicas especiales. Esto es algo básico y con esto se han desarrollado los países de Asia y esto es lo que ha contribuido realmente al desarrollo. ¿Y qué son las zonas económicamente especiales? Son efectivamente lugares que se constituyen con beneficios para las empresas, de tal manera que desde ahí, por los beneficios que tienen, puedan llegar. Entonces, con un impuesto de repente cero, pero de tal manera que puedan llegar con tecnología, con conocimiento, con un know-how que le permita compartir este conocimiento especializado para poder hacer esta transferencia tecnológica que es tan importante para que Perú pueda salir adelante. Y entonces, ahí es justo donde realmente tenemos que apuntar. Si vemos en esa diapositiva que Asia, por ejemplo, se desarrolló realmente, Asia se desarrolló en el sentido de que se constituyeron zonas económicamente especiales y esto, por ejemplo, el caso de Shenzhen, por ejemplo, en China, que ha sido un modelo de desarrollo con los beneficios que dio y permitió la inversión extranjera. Inicialmente pues, fueron maquileros y empezaron a trabajar por otras empresas, pero poco a poco se dio este proceso de transformación a la industrialización y ahora más aún al tema de los servicios. Y ese es el modelo que queremos resaltar. Pero ustedes preguntarán, ¿cómo esto lo vinculamos con el tema de la seguridad, del desarrollo? ¿Cuál es el enfoque? Nosotros hemos cambiado y efectivamente hemos tenido que realmente entender de que la geopolítica no está en el ámbito militar. Muchas personas creen que la geopolítica está en el ámbito militar y eso ha cambiado. La geopolítica cambió a través de los años, después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se pensó que la geopolítica correspondía al dominio militar y ahora nos hemos dado cuenta que todo el mundo cambia, todo se transforma, todo se modifica y más aún el mundo se ha cambiado a raíz de todos los distintos momentos que hemos pasado. Pero un hito fue el año 94, entonces se determinó de que el esfuerzo principal realmente debía ser orientado a lo que era la seguridad humana. Y ahí este enfoque es un enfoque del tipo multidisciplinario, donde entran muchas áreas que no necesariamente competen al ámbito militar. Y acá se habla en seguridad humana, estamos hablando de seguridad económica, alimenticia, ambiental, de salud comunitaria, donde todo está centrado en las personas y pone un énfasis en la libertad, en los derechos humanos y que las personas vivan bien libres de temor. Y ese es el nuevo enfoque que se le tiene que dar. Si nosotros queremos tener desarrollo y mantener todo lo que tenemos que estar en seguridad. Y la seguridad, no vuelvo a insistir, no es un tema que compete simplemente a los militares o a los policías. Me sorprendió una encuesta que hice con Mentimeter a los funcionarios del Estado, y cuando les hice la pregunta de quién piensan que es la responsabilidad de seguridad, todos decían policías y militares, cuando ahora les voy a demostrar que no es así. Entonces, más aún, cuando se presentan en la actualidad nuevas amenazas que quisieran compartirlas, estas son amenazas que le hemos determinado, que no solamente van al escenario de mantener, sí es importante tener nuestras fronteras, pero se van dando cuenta que hay otros escenarios como lo van a ver a continuación. Las cosas han cambiado. Vivimos en un mundo competitivo y en continua transformación. La globalización y las nuevas tecnologías hicieron que se difuminasen las fronteras, dando paso a un mundo distinto y lleno de oportunidades, pero en el que a la vez también surgen nuevas amenazas transfronterizas que afectan a todos los sectores de la sociedad y al bienestar de los ciudadanos. En la actualidad, sigue siendo importante garantizar la integridad del territorio, la independencia nacional, pero a la vez hay que hacer frente a nuevas amenazas y riesgos para la seguridad de los estados, y estos son los siguientes.
Estos factores potencian las situaciones de riesgo. Sin seguridad no hay libertad, sin seguridad no hay prosperidad, sin seguridad no hay democracia. Y la seguridad que protege el bien común ha de ser una tarea que nos concierne a todos. Es un servicio público, pero también una labor de cooperación en la que ha de participar toda la ciudadanía para garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz. Hay que tener un plan, una estrategia que contemple nuestras singularidades y particularmente trabajar en equipo y sinérgicamente. Las cosas han... Bueno, a ver, un minuto, por favor. Quisiera separar un material. Un segundo, por favor. Bueno. Bueno, efectivamente, estamos hablando cómo ha evolucionado realmente y se dan cuenta que los escenarios son distintos a los que se manejaban y es así de que ha cambiado y realmente quisiera que ustedes puedan apreciar cómo se concebía el 2017 la seguridad. Y efectivamente, si ustedes pueden apreciar en ese gráfico, se dan cuenta que todo ha cambiado y ya esto era un porcentaje, se apuntaba más a lo que era seguridad nacional. Y ahora nosotros podemos ver de que en realidad el 2024 esto ha cambiado y ya se orienta más a lo que es la seguridad humana, la seguridad ciudadana, la seguridad pública. Y esto, para solucionar estos problemas, como ustedes han visto, les voy a demostrar que son problemas que son transversales. Acá tienen que participar todos los profesionales, todos tenemos que sentirnos comprometidos, porque si queremos sacar al Perú adelante, es el compromiso unido y sinérgico de todos los peruanos. Y acá yo podría demostrar, si bien es cierto, la seguridad nacional tiene un espacio, realmente la seguridad nacional tiene un espacio en la, particularmente en respeto a las fronteras, proteger la soberanía, la integridad nacional, pero también acá entra otro factor que también son relaciones exteriores, Cancillería, particularmente en el tema de la seguridad nacional. Igual la seguridad pública es importante, preservar el respeto a la ley y uno de los aspectos es la gobernabilidad. Un país, como hemos visto, si queremos tener realmente poder geopolítico, realmente también tiene que ver el tema de la gobernabilidad, la estabilidad de un gobierno, y esto es importante. Y todos tenemos que proteger realmente esto a través del tiempo. El otro tema es la seguridad ante desastres. Muchas personas creen que seguridad ante desastres corresponde, y se lo voy a demostrar el día de hoy, de que esto es tarea de todos realmente. Y seguridad ciudadana, queremos realmente una convivencia pacífica y respeto cultural, y el aspecto más importante que estamos trabajando, que tiene que estar inmerso en lo que es la seguridad humana. Tenemos el caldo de cultivo para la delincuencia, la criminalidad que hemos visto como son grandes amenazas, es la desigualdad social. Hace un momento, y la pobreza. Y hace unos días, y esto también se inició realmente, por eso que inician este cambio de la seguridad humana, cuando decían de que el año 94 decían que del 100% de lo que producía el mundo, el 90% se lo consumía el 10% de la población que tenía mucho dinero. Y a la inversa, el 90% de la población solamente vivía con el 10% de lo que producía el mundo. Y en Latinoamérica sucede algo similar. Una investigación recientemente dice que el 77% de lo que se produce en Sudamérica se lo consume el 10%. Y entonces esta desigualdad es el caldo de cultivo para la delincuencia, para el crimen y para, no, en realidad, particularmente en estos últimos temas que vemos que todos quieren reducir la pobreza. Esto es una responsabilidad de los países y si queremos tener seguridad, realmente tenemos que atacar en estas líneas de economía, seguridad alimentaria, que las personas tengan seguridad de alimento, seguridad social, seguridad ambiental y particularmente un tema de la educación que lo hemos venido conversando con César Pongo de ProUni, que es básico para el desarrollo y que también coincide con lo que decía Barry Becker, que es el potencial, el capital humano y es la mejor inversión a largo plazo que se hace con un país. Y bueno, y acá viene el aspecto más importante donde quisiera llegar, de que todos estos problemas son de carácter multidimensional. Entonces estos problemas son multidimensionales e intervienen todo tipo de problemas y de profesionales y es ahí donde ha cambiado el enfoque. Ya no es un enfoque centrado en lo militar, sino un enfoque
que está centrado a todo tipo de carreras, tipo de profesiones, pero todos tenemos que comprometerlo, más aún cuando las respuestas son multisectoriales. Yo les voy a contar un caso real, el caso del terrorismo. Durante muchos años se pensó que era un tema militar, y eso en los años 80 se interpretó como un caso que era un tema militar y se enfrentó desde el punto de vista militar. Pero sin embargo, con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que el problema era un problema que intervenía en muchas áreas. Eran poblaciones olvidadas, donde no conocían quién era el presidente, ni cuál era su bandera. Entonces ahí fue un caldo de cultivo para que entraran movimientos realmente terroristas para poder calar sobre la moral de la gente, explicarle otras cosas, pero porque ellos le decían que no había una presencia del Estado. Por ejemplo, se podía ver salones, un salón para primaria, un salón para secundaria, y los niveles de educación súper bajos, altos índices de mortandad, y todo esto contribuyó a que realmente se pensara que era una estrategia, que la estrategia realmente, con el tiempo nos dimos cuenta que no era así. Y la estrategia realmente tiene que ser una estrategia de carácter multisectorial, donde entre pues carreteras, entran ingenieros, entra el centro de salud, médicos, entran con la comisaría, los policías, colegios, educación, y la mejor estrategia para llegar al desarrollo y combatir justo esta inseguridad que existe en el punto de vista, ir hacia la parte de la seguridad humana, es satisfacer las necesidades de las personas. Y esto es tarea multidisciplinaria. Miren, si hubiéramos tomado las medidas, no hubiéramos perdido tal cantidad de dinero que perdió el Estado, más de 8.000 millones, 70.000 fallecidos, hubiéramos tenido 2 puertos de Chancay más, generar más puestos de trabajo, y efectivamente ese es el tema. No hemos sabido trabajar en equipo, y ese es el mensaje que traigo, que eso nos obliga. Esta oportunidad nueva que tenemos es que trabajemos en equipo. Miren el tema de riesgo de desastres por no completar el tema de trabajar en equipo. La primera factura que la tragedia invernal le cobra a Perú es por 10.500 millones de soles, unos 3.200 millones de dólares, que costaría el rescate y la reconstrucción. Cristina Navarro. Carolina, pero esa cifra puede ser mucho mayor, porque en lo destruido se incluyen 2.000 kilómetros de carreteras y 12.000 viviendas, además de puentes, infraestructura y cultivos. Con pala en mano, las personas en Perú intentan desenterrar los vehículos que quedaron atrapados luego de los deslizamientos que tienen incomunicado el país de costa a costa. Algunos vehículos quedaron completamente sepultados en tierra y piedras. En el filo de una vía, las casas están casi en el aire y a punto del colapso por la inestabilidad del terreno por las intensas lluvias. La emergencia ocasionada por el fenómeno del Niño costero ya cuenta en 75 sus muertos y en 100.000 los damnificados. Y esto es realidad, tenemos un planeamiento, el tipo reactivo, cuando se presenta realmente mandamos a las Fuerzas Armadas para que intervengan, y nos olvidamos de ese planeamiento proactivo que debemos tener para poder sacar realmente adelante. Y esto es, en realidad, también hemos vuelto a perder, pero era necesario que acá intervengan de una manera proactiva el Ministerio de Producción, Educación, Inclusión Social, Salud, poblaciones vulnerables, trabajo, y todos trabajando juntos de manera sinérgica. Es la única manera que se pueden abordar estos problemas que son tan grandes y que son necesarios para que nuestro país crezca, para que nuestro país surja y en realidad alcanzar realmente esos objetivos. Yo en realidad había un tema que quisiera manifestarles, que efectivamente uno de los conceptos más importantes que debemos tener y que no podemos dejar de lado es el tema de que tiene que trabajar el Perú de manera sinérgica. No podemos tener un Perú donde una persona vaya para hacia un lado y la otra piense que no tengamos objetivos comunes. No hay un sistema de planeamiento que oriente, que realmente sepamos cuáles son nuestros objetivos nacionales, cuál es nuestra visión país, cuál es nuestro propósito que tenemos para sacar el país adelante. El momento del puerto de Chancay es un hito en estos días y particularmente a partir de ahora para que trabajemos juntos y sinérgicamente, que es efectivamente el resultado, que es mucho mayor cuando trabajamos en conjunto, en equipo. Yo quisiera terminar y quisiera que poner este mensaje y que por favor presten bastante atención, porque no me quiero remontar a un ejemplo de Harvard, como lo hacemos los docentes, o un ejemplo de Cambridge, o cualquier otro ejemplo de cualquier escuela de negocios o cualquier parte del mundo. Un ejemplo peruano que no aprendemos. Un ejemplo de nuestros incas. Y nuestros incas nos enseñaron a trabajar en equipo y no pudimos volver a retroceder. Yo recuerdo que me enseñaban en el colegio que era la minca.
y efectivamente, y en algunos lugares todavía se sigue utilizando, pero para que la gente trabaje en equipo, que hombres, mujeres, todos se identifiquen con una manera común. Les voy a presentar un modelo, por favor, estén atentos para que puedan ver de qué se trata, y es así como tiene que trabajar el Perú para salir adelante. Todos juntos empujar realmente para alcanzar el objetivo sublime que debe ser el desarrollo nacional. En el distrito de Quehue, provincia de Canas, región de Cusco, Perú, se encuentra el puente de cuerda Cues-Bachaca, un testimonio vivo de la ingeniería y la colaboración comunitaria de los pueblos andinos. Aprendido del sistema de trabajo inca conocido como la Minca. Cada año, las comunidades de Huinchiri, Collana, Quehue y Chaupibanda se unen para renovar el puente, utilizando técnicas y materiales tradicionales. Esta labor comunitaria es un ejemplo perfecto de sinergia, ya que muestra cómo la colaboración y la cooperación entre las personas pueden lograr algo que individualmente sería imposible. La renovación del puente es un proceso que requiere la participación activa de todos los miembros de la comunidad. Los ancianos aportan su experiencia y sabiduría, mientras que los jóvenes aportan su energía y entusiasmo. Las mujeres y los hombres trabajan juntos, compartiendo sus habilidades y conocimientos para lograr un objetivo común. La sinergia es la clave para el éxito de este proyecto. Al trabajar juntos, las comunidades pueden compartir recursos y habilidades, aprender unos de otros, superar desafíos y obstáculos, y lograr un objetivo común que beneficie a toda la comunidad. La renovación del puente Cues-Bachaca es un ejemplo inspirador de cómo la sinergia puede transformar vidas y comunidades. Al trabajar juntos, podemos lograr grandes cosas y crear un futuro mejor para todos. Espero que esta historia te inspire y te motive a buscar oportunidades para trabajar sinérgicamente con otros. La sinergia es la clave para lograr grandes cosas. Así es como podemos construir un Perú más fuerte, más próspero. Vamos Perú. Unámonos. Trabajemos juntos. Construyamos un futuro mejor para todos. Definitivamente, la única manera que podamos salir con el Perú adelante es que todos nos comprometamos, tengamos una visión común y particularmente entendamos que la mejor manera, que un enemigo de un peruano no es otro peruano, es aquel que le da la mano y que se compromete realmente a hacer algo por el Perú. No cuando salen cosas o situaciones que en realidad hacen para que el Perú progrese, estamos nosotros jalando para poder retroceder. Señores, con ese mensaje les dejo, tenemos que trabajar en equipo, identificarnos que somos una sola sociedad y que solamente el Perú va a salir adelante con el esfuerzo de cada uno de nosotros. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Bea Aranda. Muy interesante la exposición. A continuación, tenemos la sección de preguntas a cargo del ingeniero Filiberto Revilla, que es secretario de Relaciones Públicas. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Buenas noches con todos. Felicitarte, José Luis, buena, extraordinaria exposición. Tenemos 3 preguntas del público, ¿no? Referidas todas al puerto de Chancay. La primera pregunta del señor Alfredo Sotomayor. Dice, los servicios que puede suministrar el puerto de Chancay es impactado al no tener vías de acceso adecuadas, ¿no? Como por ejemplo vías ferroviarias. ¿Cómo cree que se puede superar este impasse en el corto plazo? Y si se tienen cifras al respecto. Bueno, con respecto, efectivamente, yo me referí de que las carreteras existentes era muy difícil cumplir realmente con las cuotas que nos requiere para poder alcanzar lo que necesitamos para exportar con respecto al puerto de Chancay. Dije que en realidad el mercado que tiene particularmente Brasil es muy grande, que es necesario que se complete inicialmente los 120 kilómetros de carretera que se necesita para poder vincular las 2 vías que une Perú con Brasil. Y por otro lado, es importante que haya un sistema ferroviario, pero eso tiene que ser, es un problema a largo plazo. Ya les manifesté que el Perú tiene una deficiencia
de 145.000 millones en el tema de infraestructura. Y efectivamente, por más que queramos hacer de a corto plazo, va a ser muy difícil solucionar ese problema. Yo de verdad que leía un informe con respecto a la OTAN, haciendo un análogo, la OTAN dice que los países le obligan, a los países miembros de la OTAN le obligan que aporten el 2% de su PBI para fines bélicos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué acá en Sudamérica los países, en realidad sudamericanos, no aportamos quizás ese 2% para desarrollar infraestructura que va a contribuir al desarrollo no solo del Perú, sino de toda nuestra región? Es importantísimo para todos nuestros países. Las cosas que en realidad a veces durante muchos años se concibió, quizás esta rivalidad que existe entre países, entre el Perú o algún país del sur o cualquier otro país, en realidad tiene que ser destrechado en el sentido de que todos de manera sinérgica y identificados como hermanos debemos trabajar para sacar nuestros países adelante. De acuerdo, José Luis. Bueno, sabemos pues que el puerto de Chancay va a dinamizar varios sectores de la economía. Y acá hay una pregunta justo del señor José Cotos, ¿no? Referida a ese tema. Dice, ¿qué rubro productivo debe exportar el Perú por el megapuerto de Chancay para alcanzar el liderazgo en ese tema, en ese rubro, y ser altamente competitivo a nivel mundial? Bueno, realmente, inicialmente, mientras que no tengamos, como le dije, hay 3 etapas. El Perú se ha caracterizado por ser un país del tipo extractivista. Generalmente lo que sacamos no lo trabajamos, no lo modificamos, no lo industrializamos y efectivamente lo sacamos como se encuentra. Pero definitivamente tenemos que pasar por lo menos a una segunda etapa, donde nosotros, acompañados de tecnología, de know-how, que nos pueden compartir realmente aquellos inversores que ven como una oportunidad también el puerto de Chancay, poder transformar. Definitivamente no tenemos la carga suficiente para sacar en la magnitud de lo que va a llegar. Es el momento para trabajar realmente en equipo con los otros países. Sin embargo, en el caso peruano tenemos mucho para exportar, pero debemos pasar esa segunda etapa de la industrialización. Somos el 5º productor de plata, el segundo productor de plata en el mundo, el segundo productor de cobre en el mundo. Tenemos ese liderazgo en arándanos, tenemos el liderazgo en en todo lo que es la agroindustria, el tema de la agroexportación. Y todos, si nosotros identificamos todas esas fortalezas, tengan la seguridad de que el Perú va a poder salir adelante. Otro tema que no debemos dejar de lado, y cuando participaba en la elaboración del Plan Estratégico Nacional, se han identificado 5 líneas de trabajo. Una línea de trabajo para que salga el Perú adelante debe ser por la agroindustria, otro por la agroexportación, que está demostrando que es súper competitiva, particularmente la agroindustria y la agroexportación, pero ahí necesita más infraestructura, agua, para poderla hacerla realmente competitiva. El otro aspecto es el aspecto de la pesquería. El Perú tiene un mar tan rico, 200 millas, que tampoco es realmente explotado en su debida magnitud, cuando es una oportunidad realmente para poder utilizarlo y poner en valor y poder exportar realmente, y ya con un valor agregado, transformando el rico potencial geológico que tiene nuestra costa. Más aún nosotros hemos sido bendecidos con un mar tan rico, que del norte es un mar equilibrado. Del norte viene las corrientes del Niño y del sur viene la corriente Humboldt, y tenemos un potencial hidrológico abismal. Y el otro tema también, el tema que no podemos dejar, y esto lo aprendí del ingeniero Roque Benavides, que no podemos mirar atrás al tema de la minería. El tema de la minería, nosotros también hemos sido bendecidos, y escuché en una conferencia de él que decía que del 100% del potencial minero que tiene el Perú, no llegábamos a explotar ni siquiera ni el 10%. Entonces, es ese otro escenario que podemos también realmente trabajarlo. Y por último, el puerto de Chancay va a hacer que vengan empresas, que vengan personas, va a hacer que vengan realmente de otros países para poder realmente también poner en valor el tema del turismo en el Perú. Yo conversaba, por ejemplo, inicialmente he tenido oportunidad de estar en el puerto de Chancay conversando con el almirante Tejada, y nos comentaba
hay mucha gente que era reacia inicialmente para la instalación del puerto. Y entonces, pero cuando empezaron a llegar ya se ha poblado, para que tengamos una idea, el precio del terreno en Chancay se ha triplicado. Una persona que tenía una panadería decía que si antes vendía, por ejemplo, 40, diariamente un promedio de 40.000 panes, ahora tenían que producir 160.000. Entonces, igual los restaurantes, todavía tuve la oportunidad de conocer un restaurante conocido, que no quiero decir el nombre, que se me acercó y empezó a criticar sobre la situación del puerto de Chancay, pero conforme fue pasando dijo, no, esto está bueno, está progresando, ya ha sacado otro restaurante mucho más grande y efectivamente es que es el otro escenario que tenemos que ver. Pero definitivamente yo quisiera acá un aspecto, también un aspecto súper interesante, es de decir de que necesitamos ahora personas preparadas, dinamizadas, necesitamos personas que en realidad estén preparadas para hacer ágiles los movimientos, la parte administrativa, porque ¿de qué nos vale la pena tener un puerto que en realidad haya reducido el proceso para llegar en 12 días a China, para nosotros perder sin tener las personas capacitadas y visidonas para hacer procesos ágiles, rápidos, que no retrasen una carga? Ese es el tema que estábamos analizando, Gilberto. Excelente, José Luis. Ahí qué buenas noticias esta que nos estás dando, que en el corto plazo ya desde ahora se esté dinamizando la economía pues en Chancay, ¿no? Ahí tenemos la última pregunta del señor Marco Castillo, ¿no? Y puedes aprovechar también para dar unas palabras de cierre. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cuántos años tendrán que pasar para conectar el puerto de Chancay con un nodo multimodal que le integre a Lima, ¿no? O al puerto del Callao? Bueno, definitivamente esa es una pregunta que en realidad ya depende de un tema de gestión. De verdad que las intenciones pueden ser muy buenas, pero efectivamente necesitamos en realidad instituciones que en realidad se comprometan para poder materializar y hacer realidad este tema de la infraestructura. Una propuesta era como la que le decía, pero yo considero, no me podría aventurar realmente a decir una cantidad de años específicos, porque mucho más que los recursos que podamos contar es en realidad la capacidad gerencial que debe de tener el próximo gerente que ha de dirigir al país. Entonces, tenemos que tener personas idóneas con los conocimientos, con las capacidades, con una visión país que pretenda desarrollar el Perú y ver como un objetivo nacional el desarrollo y esta nueva visión geopolítica que nos imprime realmente el puerto de Chancay. Y si tenemos personas preparadas, idóneas, competentes, y el próximo presidente tiene esa visión gerencial, tengan la seguridad que el Perú, en menos de unos 5 años que acabe ese gobierno, tengan la seguridad que va a salir adelante y vamos a volver al tema del crecimiento. Gracias, José Luis. Adelante, César. Gracias, Filiberto. Muchas gracias, José Luis. Quisiera agradecer a los participantes que, aparte de la ciudad de Lima, están participando desde Trujillo, desde Toronto, Canadá, Vancouver, Canadá, desde la ciudad imperial Cusco, varios de la ciudad imperial, desde Puerto Maldonado también están participando, también desde el puerto Supe, y seguramente hay otras ciudades más que no se han identificado, pero un agradecimiento a todos ellos y por supuesto a los de Lima que estamos participando en esta conferencia. La conferencia del doctor José Luis Beas ha sido súper interesante, ¿no? Comenzó con el mensaje de Gary Becker, ¿no? Que es interesante y que hay que tenerlo. El 80% de la riqueza de una nación está constituida por su capital humano, el cual es crucial para su desarrollo. Yo creo que eso lo debemos tener acá, ¿no? Nos ha comentado las 4 variables de la geopolítica, ¿no? El espacio geográfico, la economía, la población, el gobierno e institucionalidad. Nos ha comentado acerca de talasocracia y telurosocracia también. Son temas que él maneja y ha presentado un modelo de desarrollo, ¿no? Un modelo de desarrollo que involucra el clúster Chancay-Callao, las zonas económicas especiales, el acceso a servicios públicos y, por supuesto, algo muy importante,
el tema de la conectividad. También nos ha presentado un video muy claro sobre el tema de la situación actual, ¿no? Con un enfoque especial en la seguridad en todos los aspectos, educación, salud, ciudadana, todos los aspectos. Ha comentado también el doctor José Luis Beas que para sacar adelante el Perú es importante el compromiso de todos los peruanos. Yo creo que ese es otro de los grandes mensajes que nos llevamos, ¿no? Y también nos ha mostrado otro video sobre la renovación actual del puente, donde se muestra la sinergia. Efectivamente, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, nos puede llevar a nosotros a excelentes resultados. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Doctor Beas, muchísimas gracias por su presentación. Le agradeceremos que nos pueda compartir su presentación para poder difundirla a todos los que han participado en esta presentación, así como el video también lo vamos a compartir. Muy buenas noches con todos. Nuevamente, muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Filiberto, por tu apoyo. Muy buenas noches. Gracias, César. Estamos comprometidos con el Perú, ya sabes. Chao, amigo.